Bienvenidos al tercer episodio de Innovapedia. En este episodio, la innovación disruptiva es el tema de alto impacto que discutiremos. Hallar o diseñar algo que la humanidad no habría previsto y cuyo uso resulta en la solución de un problema es lo que se define como innovación disruptiva. Ejemplos de ese algo puede ser una tecnología, un modelo o un proceso. Este tipo de innovación sucede de un momento para otro, de manera radical y sin previo aviso. Hoy nos acompañan los investigadores Pablo Yeral Lara Calderón y Oscar Javier Zambrano Valdivieso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio Podcast Innovapedia. Un espacio diseñado con todo el amor para todos ustedes que nos escuchan permanentemente en cualquier lugar del mundo, para fortalecer esos conocimientos en temas de actualidad, investigación, innovación, emprendimiento, ciencias. Es decir, en todos estos temas fantásticos que día a día nos permiten ser mejores personas, mejores profesionales. Y permanentemente con grandes invitados. En el día de hoy está con nosotros el doctor Pablo Yeral Lara Calderón, doctor en investigación, líder de investigación formativa del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, líder del semillero de investigación Sinapsis y miembro del grupo de investigación Quantum, para conversar de un tema maravilloso: la innovación disruptiva. Doctor Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo especial para usted, doctor Oscar Zambrano, para todos aquellos que nos van a estar escuchando, que van a estar recibiendo parte de este diálogo. Pues sean todos bienvenidos y que este diálogo sirva de aporte para la formación, para la inquietud de los nuevos investigadores y para aquellos que están ya en formación plena, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Muy contento de estar en este espacio compartiéndolo con usted. Al contrario, doctor Pablo, el placer es para nosotros, es un honor que nos haya permitido sacar un tiempo en su agenda para poder acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes en nombre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, Rectoría Santander. Y bueno, muchísimas gracias también a ti, David, por estar ahí acompañándonos desde el Voz in Off permanentemente. Bueno, doctor Pablo, innovación disruptiva. Un tema fascinante, pero también para todos ustedes que nos están oyendo, la innovación disruptiva, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos permite generar estos nuevos escenarios? Sobre todo, ya pasando el tema de pandemia, hoy en día hablando de la varicela del mono, de la viruela del mono. Bueno, son escenarios que nos dicen, tenemos que estar actualizándonos en los contextos, pero sobre todo, tenemos que estar buscando conceptos, productos o servicios que irrumpan de forma positiva, directa al mercado existente o a cualquier segmento de mercado o a cualquier nicho de mercado nuevo, para vulnerar, saltar esos océanos rojos, encontrar océanos azules, pero que nos permita a nosotros impactar significativamente, es decir, de una forma diferente, de una forma disruptiva. ¿Estoy en lo correcto, doctor Pablo? Totalmente correcto. Usted ha hecho un contexto bastante actualizado, propio de los procesos que estamos enfrentando en la humanidad. Para explicar un poco o para añadir elementos a ese contexto que muy bien usted ha ilustrado, nosotros tenemos retos desde el punto de vista pandémicos, epidémicos, sociales, naturales. Si vemos, hay autores que hablan de problemas
ribosómicos en la sociedad actual. Aquellos que han estudiado el ribosoma en el laboratorio de techo cerrado, sabe que cada vez que se trata de explicar un núcleo y adentrarse a un núcleo, cada vez hay como subnúcleo. Entonces pareciera que las estructuras y las microestructuras de un ribosoma son infinitos. Quiere decir que metafóricamente la sociedad está afrontando problemas que pareciera que son de corte infinito. Lógicamente, las ciencias puras, la matemática o la física trata de medir esos impactos y a partir de ese impacto determinar qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esos problemas. Pero desde la investigación cualitativa nos permite saber no tanto qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa solución, sino la profundidad de ese problema, porque a veces tenemos una mirada lineal sobre los problemas. Entonces, COVID-19, esta nueva contagio inmunológico que nació en el año 1952, como es este virus o viruela del mono, y hemos estado enfrentando dificultades inmunológicas que vinculan al hombre con el animal. Y no es nuevo, es histórico. Si nosotros revisamos las peste negra, todo lo que es la fiebre bubónica, tiene unas conexiones directas con los sistemas inmunológicos que se confrontan entre el animal y el del ser humano a partir de el intento de domesticación para el trabajo y para el acompañamiento y para el usufructo de los animales por parte del hombre. Por ejemplo, el hombre domesticó la vaca con la finalidad de sacar todos sus derivados, domesticó de cierto modo al asno para que sirviera de fuerza de trabajo, igual que los caballos, las gallinas para usufructuar a partir de los huevos y así sucesivamente una cantidad de aves o casos de reptiles, mamíferos, etcétera. Y entonces eso ha traído consecuencias porque el hábitat del animal desarrolla unos retos inmunológicos que son distintos a los del ser humano y al coexistir pues hay sus consecuencias. Igual cuando el hombre intentó dominar, válgase el término, controlar y someter a la naturaleza. Cuando entraron a la selva amazónica, las primeras expediciones, pues muchos murieron de gripe, de ciertas tipologías de gripe, porque el ecosistema en el cual se movía era distinto, su comportamiento, su dinámica, al que estaba preestablecido o vigente en zonas montañosas o zonas selváticas, en el caso del Amazonas, zonas selváticas. Pero en el tema de montañas, por ejemplo, el Everest, ¿sí? Que lleva el nombre por ese topógrafo Everest, que fue uno de los primeros que no solamente procedió a hacer una medición de, de este tipo de montañas que está sobre los 8.400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, sino que también, bueno, tuvo que tratar de afrontar y tuvo sus efectos colaterales, ¿no? Hoy día mucha gente que sube el Everest, por ejemplo, tiene que utilizar una cámara de oxígeno o una sustitución de oxígeno. Entonces, pues lo que usted nos comenta es un panorama muy amplio, ¿verdad? Muy ramificado, matizado y implica que haya una disrupción en muchos campos del conocimiento. Eh, Campos como no solamente, vuelvo, insisto, la ciencia pura, la ciencia blanda, de los paradigmas emergentes con la ciborización de la educación y la civilización social, sino de todo lo que corresponde
a la vida cotidiana del ser humano, ¿no? No, pues, doctor Pablo y apreciados oyentes, esto es un tema muy amplio. Su merced lo acaba de decir. Es que uno habla de innovaciones y uno puede comprender que innovar no necesariamente lleva a construir algo nuevo. Innovar conlleva a mejorar lo existente. Y cuando hablamos de disrupciones, pues nos habla de esas situaciones que nos hacen cambiar el contexto. Y lo que su merced está hablando, enfocado hacia las ciencias, en este caso naturales, pues esas son innovaciones disruptivas que nos lleva también a que el ser humano permanentemente busque estas mejoras en esos procesos. Procesos que permitieron, doctor Pablo, para que su merced me pueda corregir, en menos de un año sacar una vacuna en contra de un virus con unas condiciones completamente nuevas y adversas para el ser humano, pero fíjense que todo el apoyo financiero, todo el apoyo humano, todo el apoyo de infraestructura, todo el apoyo mundial, llevó a que se logre hacer esta innovación disruptiva de esta vacuna, pero a través de un proceso disruptivo. Y es que estos procesos disruptivos son esas condiciones, son esos entornos que interrumpen exactamente una actividad, un statu quo, que hasta el momento conlleva una mejora adecuada. Entonces, fíjese, doctor Pablo, cómo nosotros, como usted bien lo dijo, en cualquier escenario existen innovaciones disruptivas. Muy bien, sí, el esfuerzo del cual usted habla es un esfuerzo que ha sido mundial, ¿no? Se habla de los científicos, de los médicos, pero es todo un aparataje global e interdisciplinario, porque están los auxiliares de investigación, están los asistentes de laboratorio, están los médicos que han venido estudiando desde hace algunos 60 años los primeros coronavirus, ¿no? Porque el COVID-19 pues, es una tipificación de toda esa taxonomía de coronavirus. Uno revisa la literatura, por ejemplo, en Brasil, hay un artículo sobre el estudio en la Universidad de Río sobre todos los procesos que se habían adelantado en los últimos 40 años sobre los coronavirus, ¿no? Ya que el sistema inmunológico es uno de los sistemas más afectados por todos los elementos externos. El sistema inmunológico es afectado por virus, pero es afectado por los comportamientos externos. Por ejemplo, el estrés. El estrés a nosotros nos puede afectar negativamente el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Están interconectados. ¿Por qué? Porque al nosotros estar en estado de alerta, todo el sistema orgánico deja de trabajar de manera armónica y aumentan los niveles de cortisol. Y lamentablemente esos niveles de cortisol van a la zona prefrontal donde se analiza, donde se toman decisiones, se inflama el cerebelo, que es como un catalizador que permite que nuestro cerebro esté oxigenado adecuadamente para que pueda mandar o emitir los mensajes al segundo cerebro, que vendría a ser el estómago y todo lo que corresponde al sistema nervioso. Entonces el sistema inmunológico, el sistema nervioso ha sido estudiado y seguirá siendo estudiado porque es muy vulnerable, es muy sensible a todo lo que puede ocurrir afuera. En términos atmosféricos, por ejemplo, tenemos fenómenos producto del efecto invernadero, las lluvias ácidas, el calentamiento global, donde a través del viento nos traen algunos elementos que pueden ser infecciosos para el sistema pulmonar. Entonces, ya nos toca enfrentar otros procesos que ya no es un control biotecnológico que se da dentro de un laboratorio, como el caso del COVID-19, que una de las teorías pues, más objetivas es que hubo un mal manejo biotecnológico. La biotecnología, pues sabemos que es una rama interdisciplinaria muy robusta donde entra la química, la biología, la física, la tecnología, la ingeniería, muchísimas ramas
y sabemos que los aportes pueden ser muy significativos para el bienestar del ser humano, pero que si hay un mínimo error en los protocolos dentro del laboratorio, ya sea porque se va a hacer una manipulación de algún virus y se va a hacer una manipulación bacteriológica, una manipulación, por ejemplo, de una estructura de ADN en el caso de una planta o de un proceso de clonación, que ahora está muy de boga el tema de clonación de órganos, ¿sí? Pues las consecuencias pueden ser nefastas. Entonces, en la actualidad hay que apostar a una educación disruptiva, una innovación disruptiva, que como usted dice, pueden haber cosas o desarrollos muy importantes que necesitan una actualización, que dieron respuesta en un momento determinado y que hoy día la respuesta puede ser más positiva. Ejemplo, el cubo Rubik, ¿sí? Que hoy día hay campeonatos y que hace poco salió que un joven colombiano batió el récord Guinness con 3 cubos Rubik, que los iba elevando y lo iba pasando de una mano a otra, y en esas transiciones iba acomodando todos los costados con los colores uniformes, ¿sí? Detrás de eso, hoy día se habla de que el cubo para los niños autistas se vuelve una terapia no de concentración, sino de la posibilidad de abrirse al mundo y de aprender a ser prosocial, porque está tan contento con lo que logra a través del cubo que quiere contárselo al mundo, al que está al lado, al profesor, al compañero. Entonces, el cubo, ¿cuántos años tiene? El cubo tiene bastantes años, pero vea cómo hoy la educación, por ejemplo, el profesor El Mundo en el colegio Santa María Goretti, aquí en Bucaramanga, una institución pública, está haciendo un trabajo con los jóvenes, organizó un campeonato y los llevó a, a un campeonato local y descubrió cómo varios niños con autismo que no sonreían y que no socializaban, hoy día sonríen porque encontraron algo que es homogéneo a ellos, que es muy interesante y que le permite socializar. Y en la medida que un niño con autismo socializa, nos puede regalar cosas maravillosas al sistema formativo, al campo de la pedagogía y a la manera de vernos los seres humanos unos a otros, ¿sí? Entonces vea usted cómo lo tradicional se vuelve innovador, se vuelve moderno, se vuelve contemporáneo, ¿no? Oye, impresionante, doctor Pablo, todo lo que me estás contando. Vamos unos segundos a una pausa institucional y ya regresamos con este tema fantástico, la innovación disruptiva. Ya regresamos. En Uniminuto puedes lograr tus sueños de ser un gran profesional. Realiza tu carrera en nuestros programas semestrales en licenciatura en educación infantil y recibe múltiples beneficios. Inscripciones abiertas. Realiza todo tu proceso de inscripción desde casa. Escríbenos a través de nuestra línea WhatsApp 318-298-3136 www.uniminuto.edu. Institución sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Innovapedia. En el día de hoy nos acompaña el doctor Pablo Gerald Lara Calderón con la temática la innovación disruptiva. David, muchísimas gracias por esos mensajes institucionales tan importantes para la comunidad. Bueno, continuamos, apreciado doctor Pablo. Quisiera ya orientarnos hacia el tema de las innovaciones disruptivas en la educación. ¿Qué tan importante es este tema para nuestro sector educativo? Reconociendo que en el ámbito educativo, pues una innovación disruptiva es aquella que, como su nombre lo indica, irrumpe, disrumpe, afecta directamente el currículo y nos lleva también a repensar esas metodologías, pero también esas modalidades mediante las cuales se hace el proceso de transmisión de conocimiento, buscando así diseñar, generar, implementar nuevas alternativas de aprendizaje.
Doctor Pablo, usted como maestro investigador, como líder investigador de este maravilloso programa que es la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, ¿qué nos puede comentar sobre este proceso de innovación disruptiva en la educación? Sí, esa pregunta es una pregunta muy importante. Quiero dar algunos daticos de antesala antes de dar unos ejemplos en contexto, ¿no? Actualmente, los menos que escriben, publican, investigan en el campo educativo son los propios educadores, los propios pedagogos. La educación se ha vuelto en los últimos años una tierra muy fértil y muy interesante para ciertas áreas de conocimiento. Si usted revisa en Scopus, en WOS, ¿verdad? O ISIS, usted va a encontrar que los artículos de alto impacto en educación, muchos o grandes porcentajes están escritos por médicos, psiquiatras, psicólogos, y pocos son los pedagogos y los educadores, ¿sí? Entonces, la primera disrupción que está ocurriendo a pasos lentos, pero que está ocurriendo, es la integración de la investigación en los colegios, provocando en el niño que se cuestione, que se pregunte, que sea capaz de observar los problemas que están alrededor de su sociedad, de su realidad próxima. ¿Cuáles son las consecuencias que genera un niño disruptivo? Claude Morin, un estudioso canadiense, dice que el disruptivo es el aguafiesta de los marcos tradicionales de hacer educación. Es el rebelde, el que no se conforma con lo que está establecido en el sistema. Pero mire lo interesante de estos tiempos. Antes, nosotros estábamos en una sociedad sólida, donde todo estaba predestinado. Es decir, si el doctor Oscar Zambrano, su papá hubiese sido médico, en la sociedad sólida, lo más seguro es que usted estaba predestinado a ser médico. Y así sucesivamente en otros casos, los abogados, las familias militares, que se convertían en hegemonías. Pero ahora, como estamos en una sociedad líquida, ya no hay recetas, ya no hay testamentos preestablecidos o documentos preestablecidos. Entonces, eso hace que el niño disruptivo sea escuchado y tenga quórum donde se mueva, porque la sociedad ahora se comporta de esa manera. Ser disruptivo es ir en contra de la naturaleza masiva, por ejemplo, de las redes. Si usted se da cuenta en TikTok, casi todo lo que hay en TikTok, como el 98%, nada es educativo, sino antieducativo, ¿sí? Pero mire cómo también pasa en YouTube, pero el porcentaje es un poco menos abrupto, ¿no? Y hay gente que ha logrado ser disruptivo. No sé si usted ha escuchado por casualidad de nuestro profesor de matemática, que es de aquí de Bucaramanga. Un profesor que Claro que sí, doctor Pablo. Sí, señor, lo he escuchado. Lo he visto. entonces, ajá, muy pedagógico, muy didáctico. Entonces, si usted se da cuenta, la naturaleza de todos los ejercicios pedagógicos en matemática, él rompió, fue disruptivo porque él dijo que siempre enseñaron con los métodos más difíciles, provocando un alejamiento del niño y del joven de la matemática. Y la matemática es sumamente importante, no solamente para la administración de un hogar, no solamente para las finanzas individuales, sino para otros aspectos. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una transferencia por pago seguro en línea, una manera que no hackeen su cuenta, no le saquen sus ahorros,
es que hay un código binario receptor y un código binario emisor. Entonces, como ese código va cambiando, es muy difícil que los hackers logren descodificar y quitarle a usted el dinero. Por eso que en la UIS y en las principales universidades del mundo, uno de los propósitos obligatorios de los jóvenes que investigan matemáticas es crear nuevos números y nuevas combinaciones binarias, que eso ayuda a que una nación, sus finanzas estén aseguradas. ¿Y en qué se traducen las finanzas? Pues el capital necesario para que un país logre desarrollo, para que se invierta en ciencia y educación. Entonces vea que la matemática es muy importante en otras aristas, igual que la matemática aplicada en el contexto de la infraestructura, por ejemplo, la infraestructura antisísmica. Entonces vea cómo este profesor, que tiene demasiados seguidores a nivel nacional e internacional, logra romper con dos esquemas tradicionales. Uno, el de la didáctica, la enseñanza de la matemática, y dos, del comportamiento de YouTube. Si nosotros hiciéramos un diagnóstico hoy día en Colombia de cuántos profesores tienen su canal de YouTube, son pocos, doctor Oscar. Si nosotros hiciéramos un diagnóstico de cuántos investigadores a nivel nacional tienen canal de YouTube, también son pocos. Es decir, eh, a mí me parece extraordinario lo que usted está haciendo, porque con el podcast usted está siendo un líder de investigación disruptivo, porque a través de estos medios está llegando un conocimiento que tal vez a ciertas aulas de Colombia no está llegando este tipo de diálogo que es importante. Entonces, es importante romper esos esquemas, pero de manera positiva. Entonces, mire, interesante sería que, por ejemplo, tengamos un canal de un profesor de Bucaramanga tan disruptivo como el de matemática para física, por ejemplo, que es muy importante la física, para la química. Para la historia ya he visto varios, que es una historia local que nos reconstruye la historia, por ejemplo, de García Rovira, que son los pueblos con una historia muy importante para la identidad de nosotros, como ciudadanos de esta ciudad y de esta región. Necesitamos canales de investigación, ¿sí? Donde los investigadores compartan qué han hecho en patente, qué escriben, cómo escriben, que den sus tips de cuáles han sido sus errores, porque se enseña a partir del error. Porque ser disruptivo, por ejemplo, en un canal de YouTube, no es solamente hablar de los logros, de cómo llegó y del éxito, sino de enseñar a partir de lo que no debe hacerse. Y pongo un ejemplo en el campo de la literatura. Espero que sea válido también esto que estamos hablando. Gamboa es un escritor peruano y una historia muy bonita, porque él tenía el sueño de ser escritor, pero resulta que las novelas que él escribía eran un total fracaso, ni la propia familia las leía, nadie las leía, ni los amigos prácticamente, y esto lo digo de manera jocosa, pero en efecto en entrevista a él lo decía que estuvo a punto casi que de pagar para que le leyeran la novela. Entonces él se fue poniendo viejo y entonces él trabajaba de provisional en un colegio público, ¿no? Durante un año, 2 años, ahorraba para escribir con la esperanza que fuera a ser exitoso. Y resulta que se volvía a golpear con la misma realidad. No vendía nada, nadie quería publicarle, nadie quería leerle. Entonces, en un diálogo de él con el papá, le dijo, mire, usted tiene que ser diferente, disruptivo. Usted tiene que escribirle a un hombre importante para que le cambie su vida. Entonces le dijo que le escribiera a Vargas Llosa. Y entonces él como que sonrió, como que diciendo, primero, ¿a dónde le escribo? Segundo, no creo que me conteste. ¿Sí? Entonces este padre, que era su papá biológico, que era educador, se llenó de valor y buscó la manera de escribir una carta para que por favor le leyera una novela.
la última novela que Gamboa había escrito. Y la última novela de Gamboa, ¿sí?, está basada en cómo se debe escribir una novela y es donde narra todos los errores y todos los fallos y todos los fracasos que él tuvo. Y después de 2 años, no fue al otro día, pero después de 2 años, Vargas Llosa en una feria internacional hizo una crítica y Gamboa se vuelve visible, se vuelve su libro un bestseller porque cambió el formato de escribir una novela y es la novela detrás de la novela, es decir, se cuenta todos los errores, los tropiezos, las caídas, los fracasos, las tristezas, los errores en la redacción, en la forma de construir el discurso, de transmitir y de pensar los personajes. Y a partir de allí, pues muchas escuelas en Perú y en Ecuador, la literatura ha cambiado porque ya no se busca que todo quede perfecto, como dice la teoría literaria, sino que se busca innovar a partir del error, porque si no la literatura no va a cambiar y no se va a transformar. Entonces vea que la innovación en el campo de la educación se mueve por redes sociales, se mueve por la ciencia pura, se mueve por la literatura, se mueve por muchos espacios. Completamente de acuerdo con usted, doctor Pablo. Lo bonito, usted lo acaba de decir, estamos siendo disruptivos en el contexto de la innovación educativa. Muchísimas gracias, respetado doctor Pablo Lleral Lara Calderón. Gracias por su tiempo, gracias como siempre por su conocimiento. Es un placer enorme poder escucharlo, créame que sí. Bueno, doctor Oscar, muchas gracias por invitarme a este espacio. Realmente un espacio muy cómodo, muy agradable. Se pueden decir muchas cosas, ¿sí? Pero entonces esto permite pensar en que más adelante haya otros encuentros. De Claro modo que sí. Queda aquí comprometido con todos nuestros oyentes para seguir programando más podcasts Innovapedias con usted. Eso se lo aseguro. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a estar atentos de aquellos que nos empiezan a seguir hoy para poder comentar y si hay sugerencia de algún tema más adelante, pues lo tocaremos, lo prepararemos y lo traeremos a este espacio. Entonces, muchas gracias por la invitación y por toda su atención y bueno, yo me he sentido pues muy feliz en este espacio. Igualmente, doctor Pablo. Y a todos ustedes que nos oyen permanentemente en nuestro podcast Innovapedia, solamente un hasta pronto. Estaremos muy atentos para poder seguir llegando a donde ustedes estén con unas palabras de conocimiento, de ciencia, de emprendimiento, de innovación, de temas de actualidad. En nombre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, un minuto, Rectoría Santanderes. Gracias por escucharnos. David, muchísimas gracias también a ti. Y bueno, quedamos entonces para el cierre contigo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos una vez más. Los invitamos a estar pendientes de nuestros siguientes episodios, donde conversaremos sobre temas de alto impacto para nuestra sociedad. Innovapedia es un podcast de la Coordinación de Investigación de la Rectoría Santanderes y ha sido dirigido por Oscar Javier Zambrano Valdivieso con la voz y edición de David Mauricio Mejía Chavarro.